La conciencia y el cosmos, en asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un estímulo que acompaña al peregrino en su retorno hacia la morada cósmica. La conciencia y el cosmos, una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario. Un camino hacia el propio cosmos interno. La conciencia y el cosmos, un camino hacia nuestro propio cosmos interno, una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario. Conducen y operan este programa Guamaitlán y Naqueyurac. Cierre de ciclo de este año 2024 de las conferencias de Cosmosofía a cargo de Daniel Gagliardo. Este cierre de ciclo se realiza en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Mar del Plata, el sábado 9 de noviembre, en el Hotel Etoile, Santiago del Estero, 1869, entre Rivadavia y Belgrano. La convocatoria es a las 15 horas y el comienzo 15:30 horas. Se ruega puntualidad. Para más información sobre el estudio, podés comunicarte al correo electrónico uximmardelplata@uxim.org.ar, por WhatsApp o Telegram al más 549 11 67 13 83 94. Páginas de Instagram @uximmardelplata, @uximcosmosofía, @Daniel_D_Uxim. También el Facebook UXIM Mar del Plata. La página de UXIM es www.uxim.org.ar. La entrada al estudio es libre y gratuita. Convoca UXIM, Centro de Servicio Planetario. Fuerzas involutivas, fuerzas retrógradas o disuasivas, demonio o diablo. Según los ciclos y etapas por las que la humanidad transita, se las conoce con diferentes denominaciones. ¿Cuántas personas tienen conciencia de su influencia y existencia? ¿Cuántas las que propician su poder y control? ¿Cómo y en qué momento podemos trascenderlas? Trataremos de desenvolver estas cuestiones juntos. Así nos dice Gagliardo en la nota número 24 del cuaderno de notas número 4. Seguimos la lectura. Nuestros cuerpos, por su tipo de material constitutivo, albergan estas fuerzas. Las atraemos por afinidad. De otro modo, su injerencia en nuestra conciencia no sería posible. Su propósito es impedir la ascensión de las partículas en evolución. Se mueven en contra de este principio. Desde un punto de vista más amplio, son un elemento más dentro de la existencia cósmica. La vida única las abarca e incluye. Más allá de las apariencias, nunca están fuera de control. La libertad con que actúan es una ilusión regulada por la fuente creadora. Conforman la plataforma de aprendizaje en algunos tramos de nuestra evolución. Las pruebas por las que pasamos cuentan con ellas para su configuración. Inicialmente,
fueron insertadas en la Tierra para que ensayáramos con elementos de un cierto calibre, elementos que con su sentido circulatorio nos ofrecían fortalecer nuestra orientación evolutiva. Todo podría haber resultado diferente. Ellas estaban ahí para señalar una dirección, precisamente la contraria a nuestro propósito evolutivo. Nuestro aprendizaje consistía en trascenderlas y consumar paulatinamente la unión con nuestros núcleos internos. Lejos de aquella consumación, nos identificamos profundamente con su accionar. Por limitarse en su rango de acción a la franja de existencia que va desde el mental concreto al físico concreto, es la capa del psiquismo planetario su principal asentamiento. Las formas pensamiento son sus potentes herramientas. Celos, competitividad, angustia, búsqueda de satisfacciones, envidia, hipocresía, miedos, posesividad, vanidad, orgullo, ansias de poder o reconocimiento son símbolo de su presencia y dominio. En la actualidad, concretan con efectiva dinámica su labor en todos los núcleos de poder que conforman esta civilización de superficie. Gran cantidad de seres sirven a sus oscuros propósitos con o sin conciencia de ello. Durante este programa, como cortina musical, nos va a acompañar una creación e interpretación de nuestro hermano Wionach titulado Solo Persistiendo. Este programa se emite una vez por semana por las plataformas Spotify, YouTube y Facebook. Ahora también por el canal de WhatsApp. Búscanos como La Conciencia y el Cosmos. Está realizado en base a los estudios de cosmosofía que Daniel Gagliardo ofrece en UXIM, Campo Sierra del Cielo, así como lecturas y reflexiones sobre el material de UXIM, Centro de Servicio Planetario. Volviendo de los anuncios, vamos a hacer de inicio esta lectura de la página 36 del libro Mensajeros del Fuego de Daniel Gagliardo. La magia, ejercida por lo que llaman cadena de oración, es uno de los aportes más comunes en estos tiempos para fortalecer el caos psíquico. Grandes entidades involutivas se nutren de la fuerza liberada por este medio, siendo un fuerte escollo para que se expresen aspectos kármicos de una mayor sutilización, tan necesarios para la dinámica de transición hacia las manifestaciones superiores de la ley. Las verdaderas y efectivas cadenas de oración son sincronismos anónimos y silenciosos, servicio propio de los núcleos internos, compuestos y sostenidos por la vía intuitiva y, a través de seres, cuyo despertar interior los guía. Sincronismos, nacidos y amparados en el nivel de las propias almas de aquellos servidores. Proceso para con el cual, y con frecuencia, la conciencia externa no guarda referencia o parámetros, dejando que la atención al propio centro lo lleve a estados profundos de receptividad y silencio. El ser puede ser llevado al campo de la oración. Su alma, guía de aquel proceso del cual anónimamente también participan otras conciencias en la esfera de la vida planetaria.
Presentamos entonces el título central del programa de hoy: No pudimos trascender el uso de la magia. Y al primer bloque titulamos Manipulación perversa del sistema, pensamientos negativos. Una persona aporta sobre el circuito de necesidades creado por el sistema, propuesto a través de los medios de comunicación, mágicos y manipuladores. Luego preguntan si los pensamientos negativos pueden transmutarse. Escuchamos Manipulación perversa del sistema, pensamientos negativos. Bueno, le salió muy bien, porque como están poniendo condiciones materiales a las personas, después de haberlas educado a que tienen que ser materialistas, y no les permiten acceder, la mayoría en este planeta es de condición pobre, y hay un porcentaje creciente que está por debajo del índice de pobreza. Entonces la gente respondió a un acto mágico, y está preso en un acto mágico que le salió perfecto, que es incentivarlos a querer las cosas materiales, pero condicionarlos para que no las obtengan. Entonces están centrando su atención continuamente en lo que no van a poder obtener, en querer acceder a una condición socioeconómica que va a ser imposible. Entonces, les salió perfecto. O sea, hay una combinación de efectos que hace que la humanidad no esté pudiendo preponderar aspectos filosóficos porque le falta lo básico para poner el plato mañana o ayer. Entonces les salió muy bien. Se entrena a la humanidad de un modo que los que responden a un cierto tipo de patrón social mágico acaparan. Y a través de ese acaparamiento que creen que es un derecho y que está bien porque tuvieron la capacidad de hacerlo, le restan al resto la capacidad de obtener lo básico. Entonces ambos son presas de un tipo de magia que los usa mutuamente. Nada más que a unos les da más para poder condicionar a los otros. Y los políticos no hacen nada, y las religiones no hacen nada. ¿Por qué? Porque les sirve que el sistema sea así. Y va a seguir siendo así, no va a cambiar. Hay personas que tienen siempre la esperanza que el próximo político, que el próximo gobierno, se abrió un partido nuevo, yo le escuché a esa diputada, qué bien que habla, vos sabés que yo la escuché 2 veces. Pamplinas, dejémonos de estupideces. Absolutamente. ¿Qué tiene que hacer un jugador de cualquier tipo de deporte cuando entra a la cancha? Seguir las reglas. Listo. El problema es que acá, a la mayoría, no nos preguntaron si queríamos jugar con esas reglas. Esa es la pequeña diferencia, que los que se meten en una cancha, 6 contra 6, 9 contra 9, 11 contra 11, lo que sea, están de acuerdo en seguir ciertas reglas. Pero la mayoría acá no se lo preguntaron. ¿Por qué? Porque el golpe mágico es más efectivo cuando te imponen algo y no te preguntan si lo querés. Eso te desequilibra más, porque si vos tuvieras el acceso a partir de tu decisión de entrar en cierto juego, la cosa sería diferente. Es como las corridas de toro. Ellos dicen que es un deporte antiguo, señorial, tradicional. El toro no se enteró de que él forma parte de un deporte, ni conoce las reglas, o sea, es una víctima. Entonces, si hay una víctima en uno de los dos bandos, ya la cosa cambia. Bueno, pero lo tildan de deporte. Los tradicionalistas de España y de otros lugares, de México, Venezuela, Colombia, lugares donde se sigue haciendo esta brutalidad de la tauromaquia, dicen que es un deporte. Es que en realidad el uso intencionado, orientado con un fin, el que fuera, que es lo que llamamos magia, es un movimiento magnético. O sea, no existe acto mágico que no tenga como contraparte un voltaje magnético del tipo que fuera. ¿Y qué es lo que hace que en un acto mágico el voltaje magnético sea mayor o menor? El desenvolvimiento del mago, que ya está manejando aspectos magnéticos, quiere decir, manipulación de cierto tipo de fuerza con un voltaje, una intensidad determinada. Eso es magia. Esto es una cuestión que permite la ley de karma, precisamente para que se ensaye la empatía a nivel horizontal en los campos más bajos de la realidad. Porque la empatía a nivel interno, espiritual, superior, queda transitoriamente inaccesible para la conciencia como experiencia. Entonces se desenvuelven patrones empáticos a nivel magnético, horizontales y bajos.
es bien psíquico lo que se desenvuelve a nivel empático. Y estos magos, que saben manipular esas energías, orientarlas, tienen la capacidad de trabajar muy bien con ese patrón horizontal. Genera un impacto muy fuerte en millones de conciencias que terminan respondiendo en contra de sus propios beneficios, pero respondiendo pensando qué es lo que conviene. Sí, claro que puede ser transmutado. La transmutación al principio no tiene que ver con un aspecto volitivo del ego y la personalidad. Porque el ego y la personalidad no dominan ciertas leyes por estar tan identificados con la fuerza de la materia, están, digamos, padeciendo su relación con las leyes materiales. Entonces la transmutación es un aspecto al principio de la dinámica de la energía, de la actividad de la energía, inherente a las leyes internas, es la conciencia interna la que transmuta. Ego y personalidad, con el tiempo, a medida que se van alineando, van sintonizando y alineando aspectos internos, empiezan a ser herramientas irradiativas a través de las cuales en cierta etapa empieza a operar la energía de transmutación. Entonces, si un ser quiere cooperar para transmutar todos estos aspectos inestables, involutivos que se padecen, tendría que buscar exclusivamente, sobre todo en las primeras etapas, alineación y sintonía con su propia conciencia interna, con su ser interno, con su cosmos interno, con su esencia interna. Entonces, cuando él sintoniza su propia vida interna de un modo estable, pasa a ser una herramienta irradiada y beneficiada por el proceso transmutatorio de esa conciencia interna, que no tiene las restricciones que tiene el ego y la personalidad. El ser interno está regido por leyes que para el ego y la personalidad son pasivas, están ocultas, pero que se pueden tornar ego y personalidad destinatarios de esa influencia a partir de que se sostengan suficientemente en sintonía, alineación, a partir de una voluntad de donación y de entrega a esa vida interna. Entonces, el proceso transmutatorio está a disposición de todos nosotros. Cuando cada uno de nosotros prioriza el conocimiento de su propio cosmos interno, prioriza donarse a ese cosmos interno, está, en la medida que pudiera evolutivamente concretar por lo que él es, está transmutando un aspecto de la vida planetaria. Cada uno de nosotros que se expanda está, en la medida de sus posibilidades, transmutando un aspecto de este gran desequilibrio de la vida planetaria. Cuanto más seres tuvieran como propósito metas cósmicas y universales, y cuanto menos seres tuvieran metas egoístas, personales, individuales, el proceso transmutatorio podría avanzar más. Pero en este planeta es difícil porque la mayoría se enorgullece de ir fogoneando, haciendo crecer, madurar y solidificar las metas y los proyectos personales, y las metas universales, altruistas, solidarias, cada vez son menos. Aunque tengan más publicidad en algún sentido, no pueden con esto que la mayoría está haciendo. Cuanto más peleado es el hueso, más se insiste en tornar efectivas las metas personales y egoístas, porque hay que quedarse con el pedazo de queso. Cada vez hay más ratones y el queso sigue siendo menos. Continuamos la lectura de la nota número 24 del cuaderno de notas número 4 de Daniel Gagliardo. El actual código genético no puede ofrecer garantías para su trascendencia, dadas las condiciones actuales del planeta y la humanidad. En este sentido, el auxilio prestado por las civilizaciones extraterrestres es fundamental. La incorporación de genes cósmicos procedentes de universos planetarios regidos por ley evolutiva superior permiten plasmar vibraciones en los planos externos de la humanidad fuera del patrón común de afinidad. El libre albedrío, tal como esta humanidad interpreta esta energía, se tornó un mecanismo de sustentación de su accionar. Elegir no presenta ninguna otra opción que optar por algún grado
de su influencia y presencia. Estas fuerzas ignoran el patrón vibratorio interior, atentan contra él, aunque sin conocerlo. Por tal motivo, por ejemplo, no cuentan con elementos de sumo valor para oponerse a nuestra decidida actitud de persistir, cuando aquella energía de la persistencia está dirigida hacia la búsqueda interior. No registran el silencio en su verdadero y oculto sentido. Al tratar de evitar nuestra quietud y silencio, no ejercen su acción en dirección a esos elementos. Ellas no pueden registrar su vibración e interferirlos. Su acción de interferencia es indirecta en relación a estos. Al percibir que no respondemos a su influencia con cierta intensidad, estas fuerzas disuasivas acrecientan su presión en momentos donde buscamos reforzar la sintonía interior. Dicho de otro modo, nos dice Gagliardo, desde una cierta óptica, ellas desconocen que es aquello de lo cual nos alejan con su presencia e injerencia. Estar limitadas a la contraparte externa de la vida pone a su accionar un marco preciso. En realidad, para realizar su labor, desenvuelven una consecutividad e inalterabilidad de propósitos perfecto. Si pudiéramos estar neutrales ante ellas, podríamos usufructuar aquella enseñanza para la cual son irreemplazables. Vamos a un silencio bajo formato musical. Escuchamos en esta oportunidad a Nikashnok interpretando una de sus obras, Mensajeros. Solo la profunda comprensión de un legítimo aporte creativo por parte de ustedes los resguardará aún más de la confusa trama que la ambición sutil puede ofrecer. Estén atentos para no creer que deben realizar obras de un formato exclusivo, refiriéndonos siempre a lo exhibible y comparable por parte del ego. Aún si éstas parecieran tener como destino la asistencia al plan evolutivo. Los verdaderos co-creadores que de entre ustedes surgirán, lo serán por su capacidad de llenar los moldes materiales con esencia interna. Los verdaderos co-creadores que de entre ustedes surgirán, lo serán
por su capacidad de llenar los moldes materiales con esencia interna. Así, siempre, ellos ofrecerán al mundo lo que, momento a momento, el mundo estará ocultamente sediento de recibir y necesitando. Los campos más simples de la existencia serán, con mucho, sus principales parcelas de labor. Allí, donde innumerables conciencias, silenciosamente, serán tocadas por lo verdaderamente correcto. Habiendo sido tocado por la revelación de lo inalterable e irrepetible, el co-creador anónimamente surte y participa de aquella energía que debe estar presente en el eterno presente. Por medio de todo lo que su conciencia emprende, esclarecido de que no hay parcela de materia que no deba ser restaurada. Dador de sustento, asiste la alimentación de todo con lo cual y por lo cual los ciclos se consuman en el marco de una vida única. Para sobrellevar su condición sin desvíos, no levanta irreflexivamente guante ninguno. Humildemente y sin combatir, se curva ante aquel que lo hará por él, sabiendo que solo su victoria es irreversible. Otros programas de la conciencia y el cosmos. En Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Los Cardales. En Eurasia, Portugal, Bulgaria y Rusia. Grupos de trabajo interno UCSIM en el mundo. Argentina, Uruguay, Portugal, Bulgaria, Chipre, España, Francia y Alemania. www.ucsim.org.ar. Podés encontrarnos en Facebook como La Conciencia y el Cosmos y UCSIM Centro de Servicio Planetario. En Instagram, @La Conciencia y el Cosmos, @UCSIM Cosmosofía, @Daniel_D_UCSIM. En YouTube, UCSIM Cosmosofía y La Conciencia y el Cosmos. En Twitter, @UCSIM Cosmosofía. Volviendo de los anuncios, y continuamos con el programa de hoy que lleva como título No pudimos trascender el uso de la magia. Este segundo bloque que comienza en este momento se titula El uso de la magia y un segundo título, Nuestro sistema solar. Aportan sobre que esos seres manipuladores de la humanidad para sus logros materialistas no tienen pudor ni vergüenza. Luego, durante la charla, se pregunta si las fuerzas involutivas están presentes en la Tierra desde la primera raza y si la regencia crística es desde las razas hiperbóreas. Entonces, escuchemos juntos la respuesta de Daniel Gagliardo. Seguro. A ver, el pudor o la vergüenza que algunos sienten, sobre todo los que están muy comprometidos con los logros materiales, si blanquearan algún tipo de interés, sería muy sutil, muy básico, porque si son tan materialistas, más vale que no van a estar metidos de cabeza en estas cosas. Pero blanquear eso les produce ese pudor, esa vergüenza, porque consideran que es inefectivo, que es una debilidad, que es románticamente estúpido tener ese tipo de conceptos y regirse por las influencias de este tipo de conceptos. No pueden entender que realmente lo que ellos propugnan, lo que ellos están continuamente persiguiendo, es lo superfluo. Mientras que la mayoría de ellos cree que esto es superfluo y lo realmente importante es ese patrón materialista, capitalista, brutalmente materialista que ellos sostienen como única salida y que hay que tornarse más competitivo. Ese es el problema que vos tenés, te dicen.
Vos estás padeciendo lo que padeces porque no te tornaste suficientemente competitivo. Hay que hacerse cada vez más competitivo, hay que capacitarse cada vez más. Y te dicen, yo hago todos los cursos, por eso me va tan bien, yo me actualizo. Entonces, cada vez que cuelgan un nuevo diplomita de uno de los cursos de moda, no se dan cuenta que se tornaron aún más rígidos de lo que eran. Hasta que su conciencia cree que realmente lo es por todos esos cartelitos de actualización, de cursos, de seminarios presenciales o virtuales o lo que fuera. Mientras que lo nuestro es algo más simple. Un letrerito que diga un curso o 2 cursos o 20 cursos no nos va a acercar más a nuestra esencia. Nuestras paredes tienen que estar vacías y tiene que estar plena nuestra relación con la esencia. Por eso no nos comprenden y no les interesa, ni siquiera nos ven como riesgosos. Toda la actividad que tiende a fortalecer el materialismo, ¿sí?, la identificación con todos los patrones materiales, es magia, porque no pudimos trascender el uso de la magia. Lo único que estamos haciendo es una magia acorde al estado de conciencia de esta civilización posatlante. No es la misma magia atlante, aunque la mayoría de los atlantes siguen ejerciendo reencarnados la magia, pero acorde a los patrones, a los parámetros kármicos y a los patrones genéticos que ahora aportan esos magos atlantes. Porque una gran parte de los atlantes, cuando se hundió la Atlántida, fueron rescatados y pasaron a formar parte del patrón posatlante o adámico. Nada más que un ser que es rescatado en una etapa de su evolución, no necesariamente pasa a ser un ser rescatable en la etapa subsiguiente. El ser tiene que responder a los estímulos evolutivos y rescatar su conciencia de etapa en etapa. En cada etapa va a tener que volver a considerar y volver a demostrar ante los ojos de la vida cósmica que él rescató su conciencia del juego de fuerzas de la materia. Entonces muchos atlantes que fueron rescatados y que tenían todo ese bagaje de magia atlante y de experiencias kármicas de ese tenor, no pudieron mantenerse respondiendo elevadamente a los nuevos patrones de la raza posatlante o adámica. ¿Qué hicieron? Como les resultaba muy fácil seguir reincidiendo en los patrones mágicos, fueron principalmente, no los únicos, pero principalmente el semillero de ejecución mágica que después terminó tomando como modelo la humanidad posadámica. No decimos exclusivamente por qué, porque cuando se pasa del periodo atlante al posadámico o adámico, hubo una cantidad de migraciones monádicas, espíritus de distintos niveles cósmicos, orígenes cósmicos, mónadas, que fueron llegando en tandas monádicas para sumarse a un campo de la superficie de la Tierra que antes no les servía evolutivamente en el periodo atlante, pero que empezaba a servirles a partir de la raza adámica. Entonces, muchos de ellos también traían experiencias de corte mágico o de corte materialista que fueron sumando hasta generar la densidad cultural que nosotros hoy estamos padeciendo y de la cual somos cómplices. Porque muchos de nosotros también pasamos por la Lemuria, por la Atlántida, muchos de nosotros formamos parte de las tandas migratorias que aportaron experiencias no siempre positivas, que muchas veces reiteraron como comportamientos negativos. Cuando la primera y la segunda raza planetaria de este ciclo del sistema solar del planeta se manifestaron, las fuerzas disuasivas que había en la materia eran apenas un registro, una especie de patrón germinal o latente. La primera raza hiperbórea era etérica y la segunda raza hiperbórea era etérico-astral. Estaba en una etapa evolutiva donde su relación a nivel magnético con las fuerzas de la materia en formación era suficiente como campo de prueba para la conciencia. Pero donde realmente se acrecentó la presencia de las fuerzas involutivas o retrógradas fue a partir de la expresión de la raza lemuriana, que fue la tercera raza. Entonces la raza lemuriana, la tercera, ya empezó a hacer un trabajo cada vez más intensivo y a partir de la tercera subraza lemuriana
empezó una complicidad, un trabajo de identificación muy fuerte con esas fuerzas. Ya cuando se termina el proceso lemuriano y arranca el Atlante, los atlantes trabajaban con esas fuerzas como herramientas de su poder mágico. Entonces, a partir de ahí, el ser humano quedó ligado, quedó comprometido con la influencia, la actividad y el crecimiento de esas fuerzas disuasivas, que a medida que los seres de subraza en subraza y de raza en raza no fortalecían la relación con su conciencia espiritual, las formas pensamiento y las formas sentimiento que liberaban hacía que esas fuerzas crecieran de un modo brutal. La capa psíquica actual, que es el reservorio donde están esas fuerzas disuasivas o retrógradas, tiene un voltaje, un volumen en términos negativos e inestables como nunca los tuvo, porque ninguna cultura respondió tan favorablemente a la identificación involutiva como nuestra cultura, aún más que los atlantes. Entonces esas fuerzas tienen un poder que fue creciendo gradualmente, Lemuria, Atlántida, pero que se desbordó totalmente a partir de la época adámica o post-adámica, como le dicen algunos. El período del sistema solar bajo segundo rayo y esta correspondencia que la Tierra siempre fue del rayo que el sistema solar manifestaba. Entonces la Tierra, en la etapa anterior del sistema solar, fue regida por tercer rayo, lo mismo que el sistema solar. Cuando el sistema solar pasa a segundo rayo, la Tierra también. Y cuando pasa a primero, la Tierra también. Entonces, todo el proceso de esa segunda etapa del sistema solar, bajo regencia de segundo rayo, energía crística, se fue replicando en el planeta Tierra, porque por carácter transitivo el planeta Tierra es uno de los planetas que tenía que hacer ese proceso simultáneamente con las etapas del sistema solar. Aunque hay planetas que también trabajan con energía de segundo rayo en nuestro sistema. Hay informaciones de planetas que trabajan con segundo rayo, como Venus, al igual que la Tierra, están regidos por segundo rayo. Pero no se manifiestan, no hay, por lo menos hasta ahora, estímulos que permitan conocer en profundidad las regencias radiales de todo el sistema. El sistema es de segundo, Venus es de segundo, la Tierra es de segundo. Estas son las informaciones que hay. Después hay mucha fantasía, mucho mito. Nosotros no nos involucramos con eso. Venus está en etapas más avanzadas que la Tierra. De hecho, Venus lo que hace es captar energías de Sirius, adaptarlas. Sirius es el regente sistémico nuestro. Entonces, ¿cuántas estrellas son Sirius? 2. Entonces, Sirius representa, con esa condición dual estelar, con esos dos soles operando en sincronismo, representa el segundo rayo. Energía crística, amor, sabiduría. Es nuestro regente sistémico. Nuestro sol central está regido sistémicamente por Sirius. Venus, dentro de nuestro sistema, es quien el sol central de nuestro sistema coloca como regente para la Tierra. Entonces, Sirius, sol central, Venus, Tierra. Ese es el proceso de adaptación de la energía crística para nosotros. ¿Seguro? Son subrayos del segundo. Cuando hay una matriz regencial, todo lo que se expresa fuera del rayo de la matriz regencial está subradiado. Ensayan con el rayo que fuera la subradiación del segundo en el rayo que fuera. Porque si no habría una incompatibilidad que no le permitiría formar parte de un circuito cerrado. Un sistema solar es un universo, un circuito cerrado a nivel sistémico. Entonces tiene que ser subradiada la energía. ¿Para qué? Para que la compatibilidad sea perfecta. Entonces, un planeta puede trabajar con un rayo diferente a la matriz central sistémica subradiado, por lo cual, por más que sea quinto rayo, es una subradiación de quinto rayo de una matriz de segundo. Entonces la complementariedad es perfecta. Volviendo de escuchar a Daniel Gagliardo, vamos a hacer lectura de 2 versículos del libro que venimos leyendo, Mensajeros del Fuego, de la página 34.
Los estados más elevados que ustedes pueden definir como espirituales, de los cuales han tenido muestras sobradas por distintos colaboradores de la vida única, están en su camino. Nadie que avance hacia el Padre dejará de transitarlos. Por sus portales pasan los ungidos irradiando liberación. Ciertamente los hay que desean encontrar en sí mismos señales de lo nuevo, ensoñaciones, mas les valdría haber llegado a buen término todo lo necesario el ciclo anterior y, con lo cual, poco o nada han hecho. Solo es ungido con nueva señal aquel que liberó y desenvolvió adecuadamente todo lo que las anteriores energías propiciaban. Nuestro hermano Wionak va a interpretar en guitarra su obra Oportunidad Aún. Continuamos la lectura de la nota número 24 de Daniel Gagliardo. Su influencia se supera en la medida que nuestra adhesión al plan evolutivo se concreta. El nuevo sistema energético que comenzó a activarse en el ser humano, reflejo de la nueva polaridad planetaria, va descontando a esas fuerzas terreno para su actuación. La acción del séptimo rayo, apuntalando la ley de purificación e imprimiendo un nuevo orden en este universo Tierra, enmarca el fin de un ciclo puntual con relación a un grado de manifestación en el sistema solar. La actual transición planetaria es el terreno donde más y mejor se expresan. La jerarquía ha brindado, con relación a ellas, indicaciones preciosas para su neutralización. Principalmente se nos señala no confrontar con ellas. Cualquier tipo de contienda las favorece y nutre. El cultivo del silencio y la atención desarticulan su accionar. El silencio es una potente herramienta de armonización de la existencia material. La atención nos permite percibir sus insinuaciones en un punto donde fortalecer nuestra actitud aún es posible y efectivo. Se encuentra a disposición de los lectores un extenso trabajo de libros y cuadernos escritos por Daniel Gagliardo en castellano, traducidos al búlgaro, inglés y portugués. Los títulos son Mensajeros del Fuego, Alimentación evolutiva, cooperación entre reinos mediante la ingesta de alimentos, La senda del peregrino,
Erx y la revelación de Ancenusa. La Hermandad de la Luz, versículos de instrucción profética. Colección Cuadernos La Luz del Peregrino. Apuntes para el camino. Cuaderno de notas. Encontralos en amazon.com en formato papel y digital. En castellano también en Mercado Libre. Y en la tienda de la página de Facebook Luz del Valle Literatura, Audios y Videos para un nuevo ciclo. También en YouTube audiolibros en inglés y búlgaro. Comenzamos entonces con el tercero de los bloques de este tema central que habíamos titulado No pudimos trascender, el uso de la magia. Y este tercer bloque titulamos Rayos y sistemas solares, manipulación científica. Escuchamos a Gagliardo. No, los que hiciera falta. Los que hiciera falta. Hay sistemas solares que pueden estar expresando o trabajando con menor cantidad de rayos, otros con 7, otros con 12, otros con 21, dependiendo. Con 12. Sí, con 12. Pero antes que la Tierra tuviera activos 5 rayos más a partir de 1988, ya el sistema trabajaba con 12. Solo que en la Tierra estaban inactivos, no es que no existían. Una cosa es la inexistencia de algo, otra cosa es la presencia en estado latente o germinal. Entonces los rayos estaban presentes pero no estaban activos, porque la Tierra no podía aún vivir la activación de esos 5 rayos. Entonces ahora los 12 rayos sistémicos encuentran también reflejo en la Tierra, nada más que en una intensidad diferente. Algunos de los que conocemos sí, y otros que no conocemos, porque el sistema solar tiene más planetas de los que la ciencia reconoce, y sobre todo que hay planetas que están en estados que no son visibles para nosotros. Al igual que la mayor parte del cosmos. El cosmos que se puede mirar con un telescopio es un cosmos básico y primitivo, porque, asume un formato, se visibiliza de un modo tal que conciencia es un estado tan primitivo como nosotros, con un aparatito lo podamos ver. La mayor parte del cosmos está en una frecuencia vibratoria que está más allá de nuestra percepción. No lo podemos medir, no lo podemos contar, no lo podemos pesar. Nosotros a gatas podemos trabajar con todo aquello que se puede pesar, medir y contar. Vemos una estrella, sí, es de tal magnitud, vemos aquello, sí, a tanta distancia está la Luna, a tanta distancia está Ganímedes, no sé. Pero todo eso es material. Todo eso se puede pesar, medir o contar. Los observatorios no es que cerraron, hay una forma diferente de observar los cielos. Y no cerraron todos, solo algunos. Los observatorios que en algún momento eran la avanzada del ojo de la humanidad en el cosmos, ya fueron trascendidos a través de otros medios de estudio de los cielos o del espacio. Entonces, en ciertos lugares, por ejemplo, la incidencia atmosférica, las condiciones de la atmósfera empezó a generar interferencias en esos laboratorios. Los rayos cósmicos, los rayos solares, empezaron a generar interferencias. Entonces ahora tienen otras formas de medición. Incluso hay formas de medición del cosmos que son secreto de Estado, que no las comparten públicamente. Sí, pero todavía es la parte visible de la cuestión. Pero hay mecanismos de estudio del cosmos material, obviamente, ¿no?, que son secreto de Estado, no se comparten. Los medios dicen lo que el sistema les permite, a veces se filtra algo a través de las fisuras del sistema. Ya de entrada, el acontecimiento espacial más grande de esta humanidad, en los últimos cientos de años o miles de años, que fue el hombre en la Luna, fue filtrado, manipulado, ¿para qué? Para que no viéramos conciencias cósmicas que estaban presentes en distintas tomas del alunizaje. Entonces, cortaba la NASA, estudiaba, filtraba, decía que había interferencias, entonces iba filtrando y poniendo en el aire tomas, recortes de esas filmaciones, de ese vivo que se estaba haciendo desde la Luna, ¿sí?
Terminamos de leer ahora entonces la nota número 24 del cuaderno de notas número 4 de Daniel Gagliardo. Estas fuerzas suelen disfrazarse de intelectualidad y espiritualidad. Es común, por el grado de desvío que ostenta esta civilización, verlas expresarse en las distintas manifestaciones de lo que llamamos arte, como así también en los medios de comunicación. Encuentran en las múltiples variables de magia camuflada amplias posibilidades. Algunos gobiernos mundiales son íconos de su supremacía en el nivel concreto de la existencia. No pueden apagar el fuego de la verdad en quienes con fe y aspiración la respuesta al llamado interior acontece. Nuestra entrega a la voluntad superior las incapacita. Una persistencia sin fisuras en asistencia a la consumación del plan evolutivo y el desenvolvimiento del servicio permite a las energías encargadas de su disolución encontrar en nosotros valiosos asistentes. El Centro UXIM Sierra del Cielo se puede visitar para participar de encuentros con Daniel Gagliardo y también realizar estadías compartiendo la actividad diaria con los que allí moran. Se encuentra enclavado en las sierras de Córdoba, paraje Quebrada de Luna, camino a Ongamira, a 16 kilómetros de Capilla del Monte. Los encuentros con Daniel Gagliardo se realizan los miércoles a las 16:15 horas y los sábados a las 16 horas. El ingreso al campo en ambos días de 15 a 15:30 horas. La entrada es libre y gratuita. Únicamente los sábados hay servicio vehicular gratuito desde la Plaza San Martín de Capilla del Monte, sobre la calle Hipólito Yrigoyen. En estos encuentros, distintas temáticas son tratadas profundizando este nuevo conocimiento filosófico espiritual. Para estadías, solicitar reservas con la mayor anticipación al +549 35 48 56 48 74. Las estadías, como todas las actividades que ofrece UXIM, son libres y sin cobro de aranceles, incluyendo alimentos y hospedaje. Avanzamos el tema del próximo programa. No hay educación en este planeta. Y un segundo tema, incendios y rescate. Desde el año 2017, Sierra del Cielo funciona como centro de rescate animal. Hoy, ya son más de 200 animales que comparten la vida con nosotros aquí, en las sierras de Córdoba. Son rescatados de la explotación, sufrimiento y asesinato por parte de quienes los ven como productos para consumo. Aquí, son liberados en un contexto natural de más de 20 hectáreas, donde viven en libertad y contención, experimentando el acercamiento e interacción con nosotros, que los vemos y tratamos simplemente como aquellos que son, hermanos de la vida. La atención veterinaria, medicaciones, alimentos y la construcción y mantenimiento de la infraestructura requieren sumas importantes de dinero. El Centro de Rescate Animal Sierra del Cielo se financia mediante donaciones anónimas y espontáneas de personas que se suman a esta causa. Vos también podés colaborar donando y difundiendo este proyecto.
Para más información, encontranos en Instagram, Facebook y YouTube como Santuario Sierra del Cielo. Tu aporte es clave para rescate y preservación de sus vidas. Tu donación es su liberación. ¿Nos acompañás? Y para cerrar este programa, vamos a la reflexión del día de hoy. No desperdiciéis vuestra energía evaluando materiales alineaciones siderales. Sosteneos en apertura hacia lo que está más allá de todo aquello que ante vuestro ojo se ofrece. Aquello que os surte y rige ha de ser confirmado en vuestro centro de conciencia. En esa hora, quienes estimen innecesariamente las posiciones de astros y materialidad espacial habrán quedado a la saga. La ciega habrá de pasarlos por alto. Aún le faltará cobrar dimensión. Y nos despedimos hasta el próximo programa de la conciencia y el cosmos, un camino hacia nuestro propio cosmos interno. La conciencia y el cosmos, en asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un estímulo que acompaña al peregrino en su retorno hacia la morada cósmica. La conciencia y el cosmos, una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario. Un camino hacia el propio cosmos interno.